Es bueno verte de nuevo y feliz nuevo año para ti. La profecía bíblica predice que la maldad que vemos en nuestra sociedad finalmente conducirá a la erosión de la libertad religiosa. Y de eso es lo que yo quiero hablarte en este video. Cuando miras al 2020, una de las cosas que se ve muy claramente es que ha habido malestar social. Ciertamente, han sido una gran cantidad de protestas pacíficas que han tenido lugar todo el año en variedad de cosas, pero con más frecuencia que no. Estas protestas pacíficas se han vuelto violentas. Han estado quemando tiendas, han habido saqueos y sin embargo la primera enmienda, por supuesto, nos da en los Estados Unidos de América el derecho a la reunión pacífica, el derecho a declarar nuestras quejas. El mejor ejemplo sobre lo que estoy hablando tuvo lugar el pasado miércoles, eh, de cuando estamos haciendo este video, claro, el 7 de enero, en inglés, cuando una reunión en Washington, D.C., de miles de personas que estaban protestando, y cuando esa reunión se volvió violenta, no por todo el mundo de ninguna manera, sino por un grupo de personas quien irrumpió en el Capitolio. 62 policías resultaron heridos, 5 personas murieron, mientras estos individuos ingresaron en el salón del Congreso. Ahora, no sé de qué lado del espectro de perspectiva política es que estás, y eso no hace una gran diferencia para mí, pero aquí creo que todos podemos unirnos, donde sea que estemos en el espectro político, y es que violencia de cualquier tipo está mal, que la violencia que destruye la propiedad, que la violencia que toma vidas humanas debería ser totalmente denunciada como denunciados por los cristianos. Lo que predice la Biblia sobre la maldad y la violencia en los últimos días de la historia de la tierra, y mientras nosotros miramos la inestabilidad de la sociedad, cuando miramos la maldad de la sociedad, al observar las principales ciudades de Estados Unidos que han aumentado en violencia armada, y la vida de las personas se pierde cada semana debido a los asesinatos desenfrenados, mientras que también vemos algunos movimientos de protesta que se volvieron violentos este último año. ¿Qué nos dice todo esto? ¿Qué nos dice a la luz de la profecía bíblica? Y me gustaría que consideraras conmigo algunos de los aspectos de la profecía bíblica. Y vamos a ver la palabra de Jesús aquí en Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 24, Jesús estaba sentado en la ladera de una colina, ladera fuera de Jerusalén, con vista al templo. Y allí Jesús dijo a sus discípulos que ni una piedra quedaría sobre la otra. Los discípulos pensaron que un evento tan cataclísmico como la destrucción del templo debería ser el fin del mundo. Jesús, por supuesto, estaba hablando de la destrucción de este templo en el 70 después de Cristo, y mezcló magistralmente señales que conducirían a la destrucción del templo con señales que conducirían al final de la era. En ese sermón, después de que Jesús habló de la destrucción del templo, los discípulos, pensando que se referían al fin del mundo, vinieron a él en Mateo capítulo 24, versículos 13 y dijeron: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Que es, ¿cuándo el templo de Jerusalén será destruido? ¿Y qué señales habrá de tu venida y el fin del siglo? Así que Jesús plantea ambos eventos. Habla del levantamiento de falsos cristos y profetas, habla de guerras y rumores de guerras. Ahora, noten cerca, ninguna señal constituye una señal de los tiempos, pero cuando ves constantemente estas señales toman lugar en la sociedad. Cuando ves falsas religiones, cuando ves el surgimiento del ocultismo y el espiritismo, cuando ves la inestabilidad entre naciones, cuando ves hambruna y pestilencia y terremotos y en varios lugares pestilencias. Digo, esto es el 2020, ha sido un año, este último año de pestilencia, ¿no es así? Vemos cómo el COVID-19 ha afectado el mundo. ¿Alguna vez pensaste que tu vida podría tener cierre y encierros en Estados Unidos y cuarentenas?
y que usar máscaras sería algo común y que miles de personas morirían y que incluso ahora que hablo en enero de 2021, estamos en medio de esta pandemia. Ciertamente estamos viviendo en esta época de falsa religión, en el espiritismo oculto. Ciertamente estamos viviendo en un tiempo de inestabilidad entre naciones. Ciertamente estamos viviendo en una época de pestilencias. Y piensa en los desastres naturales. Pero en el talón de todo esto, Jesús lo pone así en Mateo capítulo 24 y versículo 2 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Jesús dice, la maldad aumentará. Aumentar significa un salto adelante. Aumentar tiene que ver con estar fuera de control. Así que aquí Jesús predice en el contexto de falsos cristos y falsos profetas, en el contexto de lo oculto y el espiritualismo, en el contexto de las guerras y rumores de guerras e inestabilidad entre naciones, en el contexto de desastres naturales, de hambrunas y pestilencias. En ese contexto, Jesús habla sobre el aumento del crimen y la violencia en nuestras calles. Habla de inestabilidad en las calles. Habla del tiempo en que la sociedad sería atormentada por el crimen y la violencia. El apóstol Pablo habla de esto también en 2 Timoteo capítulo 3. Aquí está mi punto. La profecía predice, antes del tiempo del fin, en una sociedad inestable que está llena de violencia, crimen y maldad. Y encontramos esto en 2 Timoteo capítulo 3. Las escrituras dicen también, debes saber esto. Aquí hay algo que puedes saber, no adivinar, pero saber esto, 2 Timoteo 3:1, que en los postreros días, ¿qué días? Los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuál es el significado de la palabra peligroso? Tiempos llenos de peligro. Vendrán tiempos peligrosos. Y luego habla de hombres amantes de sí mismos, ávaros, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Si miras hacia atrás en el 2020 y ves muchos de estos disturbios, muchos de estos disturbios se vuelven crueles, con vandalismo y con violencia. Dice, dice la Biblia aquí que serían crueles y luego que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Entonces, lo que vemos que está ocurriendo en nuestra sociedad de hoy, con esta inestabilidad, es algo que Cristo ya había predicho, que es una de las señales de los tiempos. El Antiguo Testamento es muy claro en eso también. En el libro de Oseas, capítulo 4 y el versículo 2, la Biblia dice, aquí habla de la sociedad y dice, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Quiero, quiero decir, qué descripción de nuestra sociedad, matar, robar, cometer adulterio. Sigue diciendo, y homicidio tras homicidio suceden, por la cual se enlutará la tierra. Así que escuchen a Joseas hablando proféticamente de su día. Y mirando nuestro día, dice que habrá matanza y robo y adulterio, inmoralidad, rompiendo toda restricción, homicidio tras homicidio, y la tierra se enlutará. Oseas continúa diciendo, en Oseas 8, versículo 7, porque sembraron viento y torbellino segarán. Cuando siembras el viento de la maldad en la sociedad, cosechas el torbellino de violencia, crimen, inmoralidad, saqueo, lo que tiene que ver con saquear y robar, todas estas cosas. Al sembrar el viento de la maldad, cosecha los frutos de eso en la sociedad. A lo largo de la Biblia, Dios habla de la necesidad de la obediencia. Y el camino de la paz no es el camino de la maldad, es el camino de la obediencia. Vemos eso y de hecho veámoslo aquí en las Escrituras y veamos cómo nos lleva la Biblia de vuelta a la obediencia. Y luego veamos cómo los escenarios del tiempo del fin tomarán forma.
Al leer las Escrituras, volvamos al libro aquí de Deuteronomios. Vamos a ver algunos principios. Deuteronomios capítulo 6, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Mira, Deuteronomio capítulo 6 y veamos algunos principios bíblicos. Los principios delineados en la ley de Dios son los principios de felicidad y paz para nuestras vidas y principios que nos llevan a la estabilidad en la sociedad. Deuteronomio capítulo 6. Estamos mirando el versículo 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal. Así que aquí Dios está diciendo que los principios de su ley, transmitido de generación en generación, trae paz y prosperidad a nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 30 y el versículo 16. Vamos a Deuteronomio capítulo 30 y versículo 16. ¿Por qué encontramos los problemas que vemos en nuestra sociedad? Porque hombres y mujeres le han dado la espalda a Dios, le han dado la espalda a la ley de Dios. Y cuando haces eso, te lleva a la violencia y el crimen en nuestra sociedad. Deuteronomio capítulo 30, versículo 16. Y mira los versículos 15 y 16. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vives y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyere, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo te protesto hoy que de cierto pereceréis. Así que la pregunta podría ser también, ¿estuvo todo el mundo en la protesta? ¿Los movimientos fueron rebeldes contra Dios? Ciertamente no, ciertamente no. Ese no es el punto en absoluto. Existe un derecho legítimo a protestar y expresar sus quejas. De hecho, la primera enmienda da eso. Déjeme compartir con usted los principios de la primera enmienda aquí. La primera enmienda a la Constitución impide que el gobierno haga leyes que regulen el establecimiento de religión. Pero fíjate qué más previene, o que prohibirá el libre ejercicio de religión o puntear la libertad de expresión. En los Estados Unidos tienes libertad de religión, tienes libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reunión. Entonces, en los Estados Unidos tenemos el derecho de asamblea o de reunirnos y el derecho a presentar una petición al gobierno para la reparación de agravios. Ahora, se adaptó la primera enmienda el 15 de diciembre de 1791 como una de las enmiendas que constituía la factura de derechos. Así que podemos ver estas cosas que nos otorga la Constitución de Estados Unidos, pero la libertad de reunión donde se juntan los ciudadanos para expresar quejas, esa libertad está aquí en los Estados Unidos. Pero eso no da la libertad de saquear, no es la libertad para quemar edificios, no es la libertad de dañar físicamente a otros y l- y no es la libertad para solo asaltar el edificio del Capitolio. Así que tenemos esta primera enmienda, pero, pero déjeme hacerte una pregunta. ¿Y si, ¿Y si la sociedad da la espalda a la ley de Dios? En general, ¿qué pasa si la inmoralidad y el adulterio se convierten en algo común? ¿Qué pasa si el crimen y la violencia se vuelven algo común? ¿Qué pasa si el péndulo se balancea de protestas pacíficas a protestas ilegales? ¿Podría eso causar que la mayoría de las personas en Estados Unidos dijeran que necesitamos una legislación más estricta que restringe estas libertades? Y desde la libertad del establecimiento, de la reunión, de la religión, es vinculada a la primera enmienda. ¿Podría entonces ser posible que la maldad en nuestra sociedad llevara al totalitarismo y la aplicación definitiva de lo que en Apocalipsis se llama como la marca de la bestia? Es muy fascinante cuando vemos cómo el apóstol
al apóstol Pablo en Tesalonicenses vincula la maldad con el ascenso del anticristo. Si miras 2 Tesalonicenses, notarás que hay un aumento en la maldad que está relacionado con el poder del anticristo. Aquí en 2 Tesalonicenses, estamos buscando 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, así que aquí Pablo nos pone en el contexto de la venida de Cristo. Él dice que quiero que te sacudas o te preocupes, de hecho. Esa es la iglesia tesalónica, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por eso el diablo le encanta incitar a la maldad, le encanta incitar a la violencia, le encanta crear inestabilidad. Ese es el plan del diablo. Y luego dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, el diablo obra a través de la iniquidad para que surja el poder del anticristo, para unir a la sociedad bajo su disfraz de introducir la paz mundial. Esa es la estrategia definitiva de Satanás. Ahora, déjenme ser muy claro. La estrategia de Satanás es crear caos en la sociedad. La estrategia de Satanás, a través de desastres naturales, a través de un colapso económico, a través de la incitación a la violencia y la maldad, la estrategia de Satanás es crear tal caos en la sociedad que la persona promedio dirá, tenemos que volver a Dios. Y podría ser que la ejecución de un día de adoración común, a saber, el primer día de la semana, podría ser parte de ese regreso a Dios. Podría ser que Satanás, en un momento de maldad, en un momento en que su sociedad pura se está desmoronando, funcionará a través de señales y maravillas y milagros sobrenaturales para unir iglesia y Estado. Pero Dios tendrá un pueblo que será obediente a Él y guardará su ley. Podría ser que una de las estrategias de Satanás es sofocar toda la estabilidad en la sociedad para, para destruir esa estabilidad a través de la maldad. Noten lo que dice aquí en el libro de Apocalipsis, donde comenzamos nuestro estudio aquí en Apocalipsis, en el capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Y leemos Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás, ¿cierto? Se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? Bien, según la profecía bíblica, la mujer es la iglesia. Jeremías capítulo 6, versículo 2 dice, he comparado a las hijas con la iglesia a una hermosa mujer. Y en Efesios capítulo 5 dice que Jesús es el esposo, su iglesia es su novia, o representada como una hermosa mujer. Entonces el dragón, Satanás, está enojado contra la mujer, la iglesia, va a hacer guerra con el resto de su descendencia, con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Satanás odia a los que son obedientes a Dios. Satanás odia a los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué va a hacer? Crea maldad en la sociedad, que es oposición a los que guardan los mandamientos de Dios. Y la razón por la que lo hace es porque en establecer una falsificación del sábado, que puede ser un vehículo de la unidad de la iglesia, en lugar del verdadero sábado de la Escritura, delineado allí en el cuarto mandamiento, donde Dios dice, recuerda el día de reposo para santificarlo. Y ahora mira el capítulo 13 de Apocalipsis, por ejemplo.
Apocalipsis capítulo 13. La Biblia lo señala de esta manera y dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. Ahora, el poder de la bestia en Apocalipsis 13 representa el poder papal y mientras vemos Apocalipsis 13. Y si tienes alguna pregunta al respecto, puedes mirar en mi presentación que puedes encontrar en YouTube sobre la marca de la bestia bajo revelaciones y descubrimientos antiguos. En esa presentación vemos Apocalipsis 13 y detallamos muy claramente la identificación del poder de la bestia como el papado. Luego dice, darle vida a la imagen de la bestia. ¿Cuál es la imagen de la bestia? Y es eso lo que el poder de la bestia intenta imponer, su ley, su falsificación del sábado. Para que sigue diciendo, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. ¿Cómo hablan las naciones? Hablan a través de sus leyes. Así que Apocalipsis 13 habla de un tiempo en que la iglesia y el Estado se unirán para hacer cumplir leyes que son contrarias a la ley de Dios. Muy simple. ¿Dónde está el pueblo de Dios en todo esto? Apocalipsis 14, versículo 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que déjeme resumirte. La maldad que vemos en nuestra sociedad hoy es instigada por Satanás para crear inestabilidad. Esa inestabilidad aumentará en la sociedad. A medida que aumente esta inestabilidad en la sociedad, la gente misma le exigirá a sus líderes gubernamentales leyes que intentarán devolver la estabilidad a la sociedad. En ese contexto, la iglesia y el Estado se unirán. Se introducirá un sábado falso como vehículo para establecer la paz mundial. Ahora, no dejes que esto te sorprenda, porque esto es exactamente lo que sucedió en el Imperio Romano. En los días de Constantino, cuando el Imperio Romano se estaba desmoronando, tribus bárbaras venían del norte. Había maldad y inestabilidad en el imperio. Y en el intento de unir el imperio, Constantino pasó en 321 después de Cristo la primera ley dominical. Y, y dijo en el día venerable del sol que los talleres se cerraran. Ahora, esto no fue un decreto de adoración, pero más tarde el concilio de la Odisea, por ejemplo, unos años después, los prelados papales de la iglesia, unidos con el Estado, en un intento por unir el imperio y traer la estabilidad del imperio, hicieron de esto algo religioso. ¿Por qué Constantino lideró, lideró esta ley dominical? Para traer estabilidad al imperio, para traer la paz que veía desmoronarse. ¿Por qué la iglesia se unió a eso? Porque sería un vehículo para convertir a los paganos. Así que vemos históricamente en el siglo IV esta unión de la iglesia y Estado que tuvo lugar allí en épocas para traer la paz. Así que el enemigo usó esta estrategia en el pasado. ¿Y dónde estaría el pueblo de Dios? Salvado por gracia, encantado por amor, redimido por su amor. El pueblo de Dios en este momento será fiel a Él, leal a Él y guardará sus mandamientos. Recuerda en Daniel capítulo 3, el rey Nabucodonosor montó una imagen falsa, una falsa imagen. En Daniel capítulo 2 hemos estudiado juntos, de hecho, tenemos una imagen de las grandes naciones del mundo, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. ¿Conoces esa imagen, no? Si no la conoces otra vez, vea nuestro material sobre el libro de Daniel, lo encontrarás ahí. Lo tenemos aquí publicado en YouTube. Pero Daniel capítulo 3, Nabucodonosor configura una imagen falsa, exige que todos se inclinen para adorar esa imagen. Y como Sadrach, Mesach y Abednego no se inclinaron, y la iglesia y el Estado, unidos, pasaron un decreto universal de muerte y todos fueron convocados para venir, como en Apocalipsis capítulo 13. El mundo entero quiere seguir a la bestia, pero aún así el pueblo de Dios pasó por un periodo de dificultad y prueba. Jesús estaba allí con ellos. Aquí están las increíbles buenas noticias, mis hermanos.
como tú y yo somos fieles a Dios y guardamos sus mandamientos, con su poder y su gracia, Jesús estará ahí con nosotros en los momentos más difíciles. Jesús estará allí para fortalecernos. Estos eventos que vienen son un preludio de la venida de Jesús. Estos eventos nos revelan en esta generación que vivimos en el filo de la eternidad. Pronto, nuestro Señor regresará. Pronto, como Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice, todo ojo le verá. Pronto, como nos dicen las Escrituras, vienen las nubes en gloria y en poder. Anhelo ese día. ¿Y tú? El día en que Dios vendrá, el día en que la maldad tendrá fin, el día en que la paz reinará en la sociedad, el día en que nuestro Señor será coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿No te gustaría decir, Jesús, quiero ser fiel a ti en esos últimos días de la historia del mundo? Oremos juntos. Padre en el cielo, gracias por tu amor, tu gracia, tu bondad, tu poder. Gracias que aunque el diablo aumenta la maldad de muchas maneras, nosotros vemos como todo está listo para tu pronto regreso. Gracias porque podemos saber que usted está con nosotros. Señor, anhelamos ser fieles. Has dicho que si te amamos, guardamos tus mandamientos. Padre, te queremos y queremos ser obedientes. En el nombre de Jesús. Amén.